Y bueno, crack, seguimos aquí para comentar la actualidad Real Madrid y que por supuesto a mí me tiene bastante enloquecido con muchísimas cosas. Vamos a hablar de algo bastante interesante. Vamos a escuchar algo de Ibai Llanos que últimamente le está metiendo mucha caña a Kylian Mbappé, pero creo que esta vez ha dado con la tecla específica que se tenía que dar. Vamos a ver algo también de Valdano, quien ha hablado del caso este de Franco. Recordarán ustedes que el mismo Laporta intentó decir que el Real Madrid era el equipo de franquista, del régimen. Pues bueno, vamos a hablar de eso y vamos a hablar de otras cositas bastante interesantes. Lo único que les voy a pedir es una sola cosa: acompáñenme hasta el final de este video y por supuesto arrancamos. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Estamos ahí peleando los 2000 primeros suscriptores en menos de un mes. Es que esto es un escándalo. Lo único que tengo que agradecerles es que hayan estado ahí siempre fieles y que estén disfrutando de este contenido. Ustedes saben que yo disfruto muchísimo de hacer este tipo de videos y por eso lo estamos haciendo. Así que no nos vamos a engañar más. Estoy grabando este video justo cuando el Palancas está 0-0 con el Milan. Vamos a ver cómo acaba este super equipo que, según J. Jordi, va a ganar todos los títulos disponibles esta temporada. Pero nada, me gustaría empezar hablando de algo que ha sucedido con Marcelo, amigos. Yo me imagino que ya ustedes lo habrán escuchado, lo habrán visto. Nuestro amigo Marcelo tuvo un percance bastante importante. Les voy a colocar por aquí encima la imagen donde se ve a Marcelo que en una lamentable imagen, una lamentable escena, pues termina pisando a un amigo, a un compañero de fútbol que se llama Luciano Sánchez, y que realmente es escalofriante. Lo que quiero decir es que después de que ha sucedido esto, como se trata de un futbolista del Real Madrid, Twitter ha explotado acosando al pobre Marcelo, cuando en la misma imagen, que repito, se las voy a colocar aquí, se ve a Marcelo absolutamente destrozado. En la repetición se ve claramente que no fue algo que hizo adrede. Y nada, toda mi solidaridad y todo mi apoyo a Marcelo, que repito, hay que dejarnos ya de tantas bobadas. Está bien que Marcelo haya jugado en el Real Madrid, no quiere decir que vayan a atacarlo por algo que se ve evidentemente, además de que se ve muy afectado, se ve claramente que lo pisó sin ningún tipo de intención. Pero nada, quiero ahora pasar ya a lo siguiente porque me ha parecido muy interesante. En este caso vamos a escuchar a Valdano sobre el tema este de Franco, que es realmente interesante lo que dice este hombre. Bueno, amigos, la calidad no está del todo súper potente, pero creo que lo importante de todo esto es el mensaje. Vamos a escuchar a Jorge Valdano hablando de todo esto del franquismo y de cómo ha acusado al Real Madrid de estas cositas. Vamos a Habría escucharlo. cuando algunos, de manera espúrea, digamos, intentan relacionar Franco, el franquismo, con el Real Mucho, Madrid. mucho, Eso te cabrea mucho, eso mucho, mucho, mucho. Mucho porque soy consciente de lo que cuesta ganar un título. Y que me digan que me benefició no sé quién, me ofende, que me pone muy mal. Y además hay datos que son concluyentes. O sea, el Real Madrid, cuando llega Franco, está 14 años sin ganar la liga. O sea, que si Franco era madridista, lo disimuló un fenómeno. Tengan mucho Tengan presente siempre que cuando un madridista ejemplar, sobre todo, habla de algo, siempre está ahí sacando los datos. Ojo, porque esto no lo va a decir J. Jordi, que el Madrid duró todo este tiempo sin sacar esto. Tampoco J. Jordi nos va a mostrar la imagen donde se ve a Franco en la inauguración del Camp Nou, que de hecho en una de las oficinas había un cuadro de Franco guindado y todo. Pero bueno, escuchemos lo que les estoy diciendo. Por eso les digo, hay que hablar con seriedad, y este hombre está hablando con la mayor seriedad del mundo, desmontando el relato de la mejor manera posible. Pero es que además luego gana 5 Champions, 5 Copas de Europa seguidas, cuando Franco en Europa era un apestado político, ¿no? Entonces, eh, ¿dónde está la influencia de Franco? O sea, lógicamente, el Madrid era una especie de embajador de un país que tenía las fronteras prácticamente cerradas a la diplomacia, ¿no? Pero eso por la capacidad que tuvo el Madrid de trascender internacionalmente gracias a gente que supo imaginarse el futuro antes que los demás. No olvidemos que el Madrid está dentro de los que fundaron la FIFA, y cuando se fundó la FIFA no existía la Federación Española de Fútbol. Me parece muy interesante algo que este hombre añade aquí, es que dice que la influencia que tenía Franco, en la que mientras el Madrid ganaba Champions, ganaba Copas de Europa, en el torneo de España, en el torneo casero, no podía ganar nada. De hecho, duró 14 años. Y yo quiero llevar esto a un caso no tan lejano, no tan reciente. Qué casualidad que el Madrid, reventando la Champions con el mejor equipo que seguramente se recuerde en su prime, porque ganó 3 Champions seguidas, y que en España
mientras estaba el tema este de Enríquez Negreira, el Real Madrid tuvo un ciclo bastante negativo. Eso es para tener en cuenta y me gusta siempre asociarlo. No sé si ustedes le encuentran un poco de sentido a lo que yo les estoy diciendo, pero creo que para mí está bien tirada y siempre me hubiese gustado que Valdano dijera eso, pero la verdad es que bueno, ya como es algo que está por probarse en su totalidad, creo que hace bien reservándoselo porque es una persona, una figura pública. Y sin embargo, el Madrid ahí estaba, ¿no? Y estuvo entre los creadores de la Copa de Europa. O sea, que siempre tuvo la mente mirando hacia el futuro, ¿no? ¿Qué te pareció aquel vídeo que salió cuando Laporta dijo esto de Franco, del Madrid? Entonces el Madrid sacó un vídeo en Twitter, que seguro que habrás visto, respondiendo al Barça y viendo, pues poniendo imágenes Es lo que les estaba diciendo ahorita. del cura. Del video de Laporta o de las declaraciones del comunicado del Barça y de cómo ha respondido el Madrid, para mí, de manera brillante. Fue una respuesta. Fue una respuesta a un discurso muy, muy agresivo, y el que empieza con las agresiones no tiene por qué quejarse si las agresiones tienen una respuesta proporcional o desproporcionada. O sea, si yo te pego a ti, oye, pues arriba que tú me pegues un tiro. Joder. Bueno, pues ten en cuenta eso cuando te metes en la guerra, ¿no? Por eso les digo que me parecía un discurso absolutamente brillante de nuestro amigo Valdano, porque realmente dice las cosas sin pelos en la lengua. Además de que, o sea, yo de verdad a lo de Laporta, y ojo que a mí me pareció muy blandengue el video que hizo el Real Madrid, yo hubiese ido más de frente seguramente. Pero bueno, realmente el Madrid creo que lo ha hecho perfecto y me parece realmente espectacular que Valdano se atreva a decir estas cosas en público y, como les digo, que hable con datos, cosas importantes, con cosas que históricamente han marcado un antes y un después en la historia de Barça y Real Madrid. Para mí eso es espectacular. Con Valdano me parece que ha estado realmente brillante y, como les digo, esta gente que intenta tapar siempre, o sea, es que para absolutamente todo tienen el relato, el tema del relato, y realmente gracias a Dios existen canales de YouTube, algunos medios libres, estamos también, están personas como Jorge Valdano, que además que han vivido el tema de la época y se habrán dado cuenta que esto no es más que una vil mentira, pero claro, nuestros amigos TikTokers del Barça no se van a dar la tarea de ir a averiguar esto, sino que ellos van a repetir lo que su presidente les diga, porque recordarán aquel meme de que eres un idiota y eres un estúpido y sencillamente soy un estúpido. Pero nada, vamos a cerrar escuchando ahora lo que ha dicho nuestro amigo Ibai Llanos, que, repito, tiene bastante tiempo dándole guantazos a nuestro amigo Kylian Mbappé, creo que merecidamente en muchas cosas, y creo que es brillante lo que ha dicho Ibai, lo apoyo al 100%. Y bueno, ya tenemos aquí lo que ha dicho Ibai. Voy a pausar y regresar porque se me ha ido, se me ha empezado a reproducir de la nada. Y por supuesto lo vamos a escuchar, mis amigos, en breve porque creo que es bastante interesante. Y repito, concuerdo en prácticamente todas las palabras. Aquí está, creo que este se llama Iván Martín o algo así. Y este obviamente es Ciro López. Entonces miren el discurso de Ibai. De fichaje. Yo te diré una cosa, Ciro. Vamos a hablar ya, pero con el corazón. A mí Mbappé personalmente, a mí me ha decepcionado un poco bastante. Porque todo este rollo de la pasta, de la prima, de la fidelidad y de su puta madre me tiene cansado a un nivel de verdad que no comprendo, tío. O sea, si tú quieres venir al Real Madrid, que sabes que tienes que venir al Real Madrid, que quieres venir al Real Madrid, ¿por qué estás montando todo este pollo cuando eres ultra, super, hiper millonario? No, es que el que tiene dinero quiere más. Bueno, pues es que no puede ganar más. Pero si es que no puede ganar más. Es decir, coño, te han apartado, te quieren vender. ¿Qué prima de fidelidad, de la prima del no sé qué, tío? Pero si no pares de rascar pasta. Esta parte es interesante, pero hay una cosa. O sea, si Mbappé mañana me dice 2 de agosto, o le dice al mundo, no tiene por qué decírmelo a mí, me quedo en el Paris Saint-Germain o me voy a Arabia a rellenarme de billetes, yo lo aceptaría. Seguramente me decepcionaría, pero créeme que lo entendería. Yo no voy a ir a atacarlo a sus redes sociales, ni a llamarlo rata, ni nada. Lo que me parecería y lo consideraría una rata es que llegara a final del mercado, es decir, a final de este mes que acaba de empezar, y que de repente salga con una renovación, que al Madrid no tenga capacidad de reacción. Pero si este hombre me dice ya mismo, yo quiero hacer esto, realmente yo digo, lo entiendo porque
así como está él, estoy yo, todos queremos más dinero, todos queremos tener el futuro lo mejor posible asegurado. Así que en esa parte estamos ahí, creo que todos de acuerdo. Todo el rato. Del contrato del PSG, del contrato del Madrid, de la prima del fichaje, de la prima de no sé qué, de la prima de mi pueblo que se llama Marta, de la prima de mi pueblo que se llama Sofía. Macho, ya está. Dinero, 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 dinero. Yo entiendo que el dinero es importante por mucho que este tío tenga 7.800.000 millones. ¿Vale? Perfecto. Pero, macho, es que no paras de rascar. Pues es que no para de rascar todo el rato, de rascar. Ya está, Mbappé, tienes muchísima pasta. Te la has ganado, te la has merecido. Eres el número uno. Bueno, pues ven al Madrid a ganar mucha pasta y a ser el número uno, tío. Y es que eso creo que es un punto muy clave, que la gente está diciendo que, que Mbappé, que rechaza mucho dinero, que no otro, pero pónganse a pensar, Mbappé no va a ir al Real Madrid a cobrar un sueldo mínimo, Mbappé va a ir al Real Madrid en el caso de que vaya a ganarse 30 kilos seguramente limpios o algo así, me imagino yo, o sea, entonces es un tema a tener en cuenta y es la parte que yo no entiendo, o sea, un tipo que ya ha ganado tanto dinero, que seguramente lo que va a ganar en el Real Madrid es dinero por muchísimas cosas, no solamente por lo que le va a ofrecer el Real Madrid en salario, es una parte que realmente no se entiende. Yo la verdad no la entiendo, de verdad. Coño, es que te falta la ambición de ganar la Champions que no la tienes y de ganar un Balón de Oro que no lo tienes. Querías, la tienes. Macho, ahora ya toca jugar, ¿no? Ven al Madrid, ve al campo. Llega a una final de la Champions que no sea cuando hubo COVID, que fue con una ronda que no hubo ni ida y vuelta. Coño, ve a las grandes citas, tío. Ya está, joder. Aburre. Yo, yo te voy a Aburrísimo. hacer. Luego vino Cristiano Ronaldo sin tanta puta gilipollez, cerrado el 20 y pico de junio, vino, pum, 500 goles. Venga, a tomar por culo. 20 y pico títulos, 5 Champions, 800 no sé cuánto y me voy. No sé, a mí personalmente me aburre. Yo entiendo que, porque aquí obviamente es de un pensamiento. Bueno, ahí finaliza el video y particularmente mis amigos, algo que una de las cosas que yo de hecho lo dije la otra vez en mi otro canal en un video de preguntas y respuestas que la gente me malinterpretó, dije, con cualquier futbolista que se compare a Cristiano Ronaldo, por lo que nos ha dado y por lo que hizo para llegar al Real Madrid cuando seguramente tendría otras ofertas mejores, lo que sea. Con cualquier cosa que se le compare a Cristiano Ronaldo va a salir perdiendo. Entonces, ya comparar a Chris con Mbappé es hasta ridículo pensarlo nada más, pero realmente sí es que es cierto. Estamos todos agotados, asqueados, esperando que se decida esto para bien o para mal. O sea, es que si se va a quedar perfecto, no tengo ningún problema. Así que nada, lo que voy a hacer en este momento es despedirme. Quiero saber su opinión, qué les ha parecido lo de Marcelo y el ataque que está sufriendo. Toda mi solidaridad desde aquí, que seguramente ni me conocerá nunca, ni X, pero con Marcelo siempre, sobre todo con un ser humano que está recibiendo este tipo de ataques por una situación que él no quiso provocar, solidario siempre. Y déjenme ustedes, ¿qué les parece el discurso de Ibai? ¿Está equivocado o está acertado en lo que ha declarado nuestro amigo Ibai Llanos? Absolutamente todo en los comentarios, lo que siempre les digo, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.